Para un profesional que depende de su voz, como por ejemplo un docente, ¿no deberíamos pensar en ella como lo que realmente es? Un instrumento. Uno que, como cualquier otro, necesita afinarse, cuidarse y mantenerse para poder tener una carrera larga y, sobre todo, saludable. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en eso, en cómo proteger y potenciar nuestro instrumento más valioso. Para entenderlo bien, vamos a desglosar el cuidado de la voz en un sistema muy claro y práctico. Primero, vamos a entender por qué es una herramienta tan crucial y los riesgos que corre. Después, nos sumergiremos en los 3 grandes pilares del cuidado vocal: la higiene, la técnica y la rutina diaria. Y al final, veremos cómo juntar todo esto para asegurarnos una voz sana para toda la vida. Venga, empezamos por el principio, que es lo más importante, tomar conciencia, porque antes de cuidar algo, primero hay que entender su valor y, por supuesto, lo frágil que puede llegar a ser. Es una pregunta que a lo mejor no nos hacemos muy a menudo, pero su respuesta es fundamental para poder enseñar, inspirar o simplemente gestionar un aula. Pensemos un segundo. Después de un día de trabajo intenso, ¿qué es lo primero que notamos agotado, desgastado? Exacto, la voz. Solemos dar por hecho que es un recurso que nunca se agota, ¿verdad? Pero es justo lo contrario. Estamos hablando de un instrumento biológico súper complejo que sufre directamente las consecuencias de un uso muy intensivo. Y ojo, que esas consecuencias no son ninguna broma, son problemas muy reales que, por desgracia, los profesionales de la voz conocen demasiado bien. Desde la disfonía, o sea, la ronquera de toda la vida, hasta una fatiga que hace que hablar al final del día sea un suplicio. Y ya ni hablemos de lesiones más serias como los nódulos o los pólipos, que son como callos que salen en las cuerdas vocales por usarlas mal una y otra vez. Precisamente esto es lo que queremos evitar. Vale, vamos con el primer pilar, la base de todo: la higiene vocal. Esto no es más que los hábitos del día a día y el entorno en el que usamos nuestra voz. Son cambios que parecen pequeños, pero que tienen un impacto gigantesco. Y aquí la tenemos, la regla de oro de la higiene vocal, representada por este número, el 8. 8 vasos de agua al día. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque las cuerdas vocales vibran a una velocidad de vértigo. Necesitan estar bien lubricadas para que no haya fricción. O sea, una mucosa hidratada es, en definitiva, una mucosa protegida. Y un dato importante, no hay que esperar a tener sed para beber. En esta tabla se resumen 3 de los peores hábitos que podemos tener y que muchas veces hacemos sin darnos cuenta. El carraspeo, por ejemplo, es básicamente un golpe, un portazo entre las cuerdas vocales. La alternativa, sencillísima: tragar saliva o dar un sorbo de agua. Luego, el típico error de hablar en sitios con mucho ruido, que nos lleva a forzar la garganta casi sin querer. Y atentos a esto, que sorprende a mucha gente: susurrar no relaja la voz, al contrario, genera una tensión tremenda. La clave de verdad es proyectar, algo que veremos ahora. Y no solo se trata de lo que hacemos, sino también de dónde lo hacemos. Hay cosas irritantes que atacan la laringe directamente. El humo del tabaco es el enemigo público número 1, eso está claro. El alcohol, la cafeína y el azúcar nos deshidratan. Ojo, que hasta las comidas que provocan reflujo pueden dañar las cuerdas vocales con el ácido del estómago mientras dormimos. Incluso el aire acondicionado nos roba esa hidratación que tanto necesitamos. Ser consciente de todo esto ya es un primer paso de gigante. Pasamos ahora al segundo pilar. Si la higiene es la defensa, la técnica es el ataque, pero un ataque inteligente. Se trata de aprender a usar la voz con la máxima eficiencia posible y, claro, con el mínimo esfuerzo. Y la piedra angular, la base de cualquier técnica vocal sana, es la respiración diafragmática. La mayoría respiramos de forma superficial, con el pecho, pero eso no le da un buen soporte a la voz. En cambio, con la respiración diafragmática usamos ese músculo grande que hay bajo los pulmones para crear una columna de aire estable, potente, que hace vibrar las cuerdas vocales sin forzar para nada el cuello. ¿Y cómo se hace? Bueno, es más fácil de lo que suena. Simplemente hay que mantener una buena postura. Inhalar y sentir cómo la barriga se hincha como si fuera un globo. El pecho apenas debería moverse. Y al hablar se exhala controlando el aire, sintiendo cómo el abdomen se va contrayendo poco a poco. El motor de la voz está ahí, en el abdomen, no en la garganta. Esto nos lleva a un principio que es crucial. Proyectar no es gritar. Gritar es forzar la garganta. Proyectar es usar esa columna de aire que creamos con el diafragma para que el sonido viaje, para que llene el espacio de forma natural, sin esfuerzo. Es, para que nos hagamos una idea, la diferencia entre levantar un peso a lo bruto y un artista marcial que usa la energía de forma súper eficiente. Y con esto llegamos al tercer y último pilar, la rutina. Porque una voz profesional es como el cuerpo de un atleta. No podemos esperar que rinda al máximo si no la preparamos bien antes y la ayudamos a recuperarse después. La comparación con el deporte aquí es perfecta, ¿a que sí? Nadie se pondría a correr un maratón sin calentar antes. Pues lo mismo con la voz.
No se debería dar clase durante horas sin prepararla. El calentamiento activa los músculos y evita lesiones. Y algo igual de importante que a menudo se nos olvida, el enfriamiento. Ayuda a esos mismos músculos a relajarse, a recuperarse, y así evitamos la fatiga o la ronquera del día siguiente. Y que nadie se asuste, que una buena rutina de calentamiento no tiene por qué ser larga. Con 10 minutos basta. Se empieza con la postura y la respiración. Luego, unos bostejos suaves para liberar tensión en la mandíbula. Las vibraciones de labios y el tarareo suave son geniales para activar la resonancia sin forzar nada. Y para terminar, unos ejercicios de articulación para despertar los músculos de la cara. El enfriamiento es todavía más corto y se centra totalmente en la relajación. Respiraciones lentas, profundas, más bostezos para soltarlo todo y tarareos suaves, pero esta vez bajando el tono, como una sirena que se apaga poco a poco. Terminamos con un poco de agua tibia y, si se puede, unos minutos de silencio. Es el mejor regalo que se puede hacer a la voz después de un día duro. Y con todo esto, llegamos ya al final. La idea es integrar estos 3 pilares para construir una carrera donde la voz sea nuestra aliada, y no una fuente constante de problemas. Y aquí está la gran conclusión de todo esto. No se trata de hacer cosas sueltas, sino de construir un sistema. Un sistema completo donde la higiene actúa como un escudo protector. La técnica nos da la eficiencia para el día a día y la rutina es el entrenamiento que prepara y recupera nuestro instrumento. Los 3 pilares no funcionan por separado, se apoyan unos a otros. Al final del día, todo se reduce a esta idea. La salud vocal no es algo que se tiene o no se tiene, como si fuera por arte de magia, no. Se construye, se trabaja y se mantiene con disciplina y, sobre todo, con consciencia. Es una práctica diaria, un compromiso con la propia herramienta de trabajo. Así que terminamos con esta reflexión, que en realidad es una invitación a la acción. No se trata de hacer cambios enormes de la noche a la mañana. Se trata de empezar hoy mismo, con un vaso de agua más, con 5 minutos de respiración consciente o simplemente con evitar forzar la voz en un sitio con ruido. Esos pequeños gestos son el verdadero comienzo de una relación mucho más sana y duradera con nuestro instrumento fundamental,